Vamos a analizar sobre precisión semántica, ¿sí? Haciendo un pequeño recordatorio, veamos cuáles eran los criterios que nosotros debíamos considerar al momento de resolver este tipo de ejercicios. En primer lugar, recuerdan, debíamos considerar la gramaticalidad. Debemos observar que se respeten todos los rasgos gramaticales, que no transgredan requisitos sintácticos, es decir, que la estructura de la palabra, de la frase, mantenga orden, mantenga coherencia, tenga una estructura ordenada. ¿Qué es lo que consideramos entonces aquí en rasgos gramaticales? Género, número, persona, tiempo verbal. Este es el criterio que le veíamos muy sencillo porque usted enseguida puede identificar. Si es que mi artículo está en singular, entonces obviamente el sustantivo también debe estar en singular. Si es que mi artículo está en plural, el sustantivo igual. En número, ¿no? Singular, plural. En género, lo mismo. Femenino, masculino. En persona, viendo si es primera, segunda, tercera. Y el tiempo también, que concuerde, ¿no? De acuerdo al resto que se está hablando, si es que hablo en presente, pasado, futuro, que son los más grandes y conocidos, ¿ya? Entonces, este es muy sencillo, es lo primero que usted va a ver y con el primer aspecto que yo descarto ya las opciones. Vamos con el segundo, bueno, estamos solo recordando, ¿no? Esto ya ustedes ya tienen, es la coherencia. ¿Qué hago aquí? Aplicar la lógica y el sentido común. Entonces aquí usted sí tiene que basarse en el contexto, claro, tiene que ver qué es lo que está pasando en toda la frase, qué es lo que pasa en la oración, para que tenga lógica, para que no sea una idea descabellada, sino que todas las palabras estén concordando y complementándose. ¿Sí? Y finalmente teníamos la precisión léxica, que se trata de encontrar un significado exacto, una palabra precisa. ¿Sí? Por eso es importante, a veces uno dice, pero esta palabra podría quedar, pero no se trata de que podría quedar, sino de que cuál es la que le completa para darle un significado exacto. Entonces, con estos tres criterios, nosotros podemos empezar a resolver. Algunos se les hará más fácil las oraciones, algunas serán un poco más difíciles, pero estas son las tres cosas que ustedes deben analizar. Y pónganle mucha lógica, mucha coherencia. Eso entra bastantísimo. Incluso son cosas que pasan en la vida diaria, cosas que suceden en la vida real, a veces son tipo pensamientos de enseñanza, a veces son tipo moraleja, a veces incluso tipo refranes que ustedes necesitan. Entonces, vamos a empezar a resolver, ¿ya? Ya saben, ¿no? Vayan colocando, vayan leyendo y vayan poniéndome aquí en el chat su respuesta. Igual yo iré preguntando si quiero que alguien me explique qué es lo que encontró. Algo importante también, acuérdense, buscar alguna palabra clave dentro del texto que me lleve a la respuesta. Siempre va a haber eso. Siempre va a haber esa palabra que a mí me haga entender a qué se está refiriendo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Este dice, se descubrió hace unos 4000 años. Fue el primer éxito en el largo camino de controlar el y adaptarlo a las necesidades humanas. ¿Qué será? La navegación, la rueda, la agricultura, la labranza. ¿Cuál creen ustedes que tenga sentido, no? Que tenga sentido ambas palabras en esos espacios. Por ejemplo, si yo digo la A, la navegación se descubrió y que fue el primer éxito para controlar el mar y adaptarlo a las necesidades humanas, como que no tiene sentido, me están poniendo la B. La rueda, dice, para controlar el suelo, pero tiene lógica, o sea, ¿cómo con la rueda controlo el suelo? ¿Creen? Con la rueda. Y es que lo que dicen las ruedas para en el momento de moverse de un lugar a otro. Pues la rueda fue el primer invento que sucedió. Ya, pero para controlar el suelo y adaptarle a las necesidades humanas, no hay otra que tenga un poco más de sentido por ahí, que le dé más Pero es lógica. que dice, nos están hablando de un artefacto, la rueda. Se inventó fue primero antes de que la agricultura, todo eso. Ya Seguros, que solo es el medio, podemos controlar. seguros. ¿Qué dice el resto? Analícenlo bien. Ahí cambiaron a la C, dice que la agricultura.
Fue el primer éxito en el largo camino de controlar el medio. No, esa parte del medio no encaja tampoco. La correcta aquí es la D, porque me está hablando que la labranza se descubrió hace muchísimos años y ahí sí, claro, para controlar el suelo y adaptarlo a las necesidades humanas. Ahí sí tiene sentido, lo de suelo está bien, pero en cambio esta parte de rueda a mí me da a entender que no es la correcta, ¿sí? Y por eso yo lo descarto. La que sí está correcta es la parte de labranza. Por eso les digo, deben analizar las dos palabras, ¿no? A veces, la mayoría de las veces la una queda, la otra no, ¿ya? Vamos con la siguiente. Dice, para producir la energía, se utiliza la energía de un salto D que impulsa la turbina y hace girar. Será energía eléctrica, un salto de agua, o energía atómica, un salto de átomos, térmica, petróleo, hidroeléctrica, agua. A ver, Daniel, ¿por qué sería la D? Daniel, ¿está por ahí? Sí, A ver, porque la energía hidroeléctrica se produce con los saltos de agua. exacto, muy bien. Porque estas dos palabras son las que se van a relacionar. Hidroeléctrica y ahí su producción a través del agua. Entonces, listo. Las otras no tienen esa relación estrecha como hidroeléctrica con agua y que concuerde en las palabras. Muy bien, vamos con la siguiente. No sé si están copiando ahí, quieren que espere un momento para copiar o sigo nomás. Bueno, avísenme ya. Copien un poquito, de pronto algo clave. Vean ustedes. Vamos con la siguiente. Dice, en el siglo XX se han producido importantes avances científicos en el campo de que nos han permitido conocer el funcionamiento interno de la materia. En el campo de qué se habrá producido estos avances para conocer el funcionamiento interno de la materia. Será astronomía y biología, medicina y comunicación, física, matemáticas o física y química. Para conocer el funcionamiento interno de la materia, ¿se utiliza la comunicación, por ejemplo? No. Las matemáticas, tampoco. Astronomía y biología, peor. ¿Cuál es la correcta? Claro, como ustedes me colocaron, sí, la de física y química, ¿no? En esos campos es donde se producen los avances para conocer el funcionamiento de la materia. Entonces encontramos esta palabra clave. Vamos con la siguiente. Dice, toda ciencia es un conjunto de conocimientos referentes a un particular o a un grupo de. Mire, aquí me dice referentes a un. ¿En qué me está hablando en singular? ¿Cuál puedo yo ya descartar de estas enseguida? La, exactamente. Entonces, mire, ese aspecto de gramaticalidad lo utilizo y yo ya descarto la A, ya para que usted se mata pensando. Ahora las otras. Mírele cuál será la correcta. ¿Será a un hecho o a un grupo de sucesos, a un objetivo o a un grupo de hipótesis, a un campo o a un grupo de fenómenos? Por aquí alguien nos puso la opción B. Bueno, ahí véanlo, analícenlo. Perdón, que guarde, ya vimos gramaticalidad, ahora busque coherencia, precisión en lo que se está hablando. Exacto, sí, la opción D es la correcta, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Me dice referentes a un campo particular o a un grupo. Entonces, esta palabra que me dice o a un grupo, ahí ya está refiriendo
a algo similar. Entonces, si yo digo a un campo o a un grupo, estoy hablando de algo similar, de algo semejante, de fenómenos. Porque si yo digo a un hecho o a un grupo, no es lo mismo las dos, son cosas distintas. No podría ocupar el conector o si es que digo a un objetivo o a un grupo, tampoco, porque estoy utilizando el conector o, que son dos cosas similares. Por eso la correcta sería la B. Claro, ustedes quizá lo analizan de otra, no es la única forma en la que yo digo de análisis, ¿no? Ustedes quizá lo encontraron de otra manera, el punto es que de la forma en que analicemos, lleguemos al mismo aspecto. Vamos a la siguiente, dice, el poder adquisitivo de una es el reflejo del enriquecimiento o de un país. Será el poder adquisitivo de una transacción, de una producción, de una mercancía, de una moneda. A ver, Pame, ¿por qué será la D? ¿Qué le dio? Porque está hablando de enriquecimiento. ¿Ya? O sea, tiene sentido con moneda y habla igual de empobrecimiento. Exacto, muy bien, ¿no? Porque ya me da esa palabrita clave de enriquecimiento y me habla de empobrecimiento. Y claro, cuando uno habla de poder adquisitivo, eso está totalmente relacionado con la moneda, esta parte del poder adquisitivo, con el dinero que uno puede tener. Entonces, a veces ese término lo utilizamos, digamos, dentro de una familia o dentro de una empresa, dentro de una nación. Pongamos el caso de una familia o de una persona, incluso uno puede decir el poder adquisitivo de aquella persona es alto, se refiere a la capacidad que tenga de el dinero, cuánto dinero tiene, si tiene mucho, si tiene poco, si puede gastar, si puede invertirlo. El poder adquisitivo entonces está relacionado con esa parte, ¿no? Del dinero, de la moneda. Vamos con la 6. Los hechos se registraron sin consecuencias, dice, sin consecuencias, por cuanto no lesionados. ¿Cuál será entonces la respuesta? Leves dirá yo, importantes habría, sinceras hay, graves hubo. Se dice que sin consecuencias, yo podría decir sin consecuencias leves, por cuanto no halló lesionados, me estaría contradiciendo, porque si no fueron leves, ¿qué fueron? Graves. Entonces ya, descartada la A. Sin consecuencias importantes, por cuanto no habría lesionados, esta parte de no habría lesionados no guarda sentido, no tiene concordancia. Sin consecuencias sinceras, tampoco consecuencias sinceras, ¿no? La correcta, claro, es la de sin consecuencias graves, entonces por eso no hubo lesionados. Ahí sí guarda sentido. Hay algo que también deben verle, en muchas ocasiones sucede eso, que quizá al escoger cierta opción, las palabras se empiezan a contradecir. Entonces quizá la primera parte de la frase se contradice con la última. Eso también pasa para que puedan analizar. ¿Ya? Vamos con la siguiente. La cancha, un poco, y arruinada parcialmente por las huellas anteriores, se convirtió en un para los dos equipos. ¿Cuál será? Soleada, lodazal, mojada solar, nevada pista, empantanada obstáculo. ¿Cuál es la que tiene sentido? Véanlo, analícenlo. A ver, Alison, ¿por qué sería la D? ¿Qué le encontró? ¿Qué le dio? Alison, ¿por qué sería la D? Está ahí, a ver, Fabricio. Fabricio, ¿por qué sería la D? Por descarte, porque si le aplico la A no me queda.
Si voy por la B, mojada y solar, tampoco. La C, nevada y pista, tampoco. Entonces la única que me queda viene a ser la D, que es empatanada y obstáculo. Exacto. Muy bien, gracias. Sí, ¿no? Por descarte es lo que yo le digo, o sea, vaya viendo la que no tenga sentido, no guarda coherencia. Como me está hablando aquí un poco y arruinada, entonces debe ser algo similar, algo negativo quizá, empantanada por las huellas anteriores, se convirtió en un obstáculo. ¿Ya? Las otras no guardan sentido. Empezó a, se le aplica cerca. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ay, es que se me fue el internet y ya no les veo a ninguno. Veo que están con las cámaras prendidas, pero a mí no me aparece ninguno. Pero quiero saber si es que sí me escuchan. Eso confírmenme, ¿ya? Ahí sí me escuchan. Igual, Sí, profe. ya. Gracias, Daniel. Pues mira, porque no sé, este internet ya se supone que le van arreglando y a cada rato. A ver, vamos con la 8. Dice, cuando empezó A, se le aplicó al enfermo la máscara D para que normalizase la respiración. ¿Cuál opción puede ser? Si dice que se le aplica una máscara de algo para que normalice su respiración, es obvio que exactamente la E, ¿no? Como se empieza a asfixiar, se necesita la máscara de oxígeno para regular, para normalizar la respiración, ¿sí? Siempre encuentre algo clave que le llegue a la respuesta. Eso le repetiré en todo momento. Vamos con la siguiente. La opinión de un profesor sobre la capacidad de un muchacho depende del interés o especial del muchacho en darla enseñada por el profesor. ¿Será que depende del interés o capacidad en dar la ruta enseñada del profesor? Por ejemplo, ¿podrá esta ruta aquí? No, ¿verdad? Ya esa parte no tendría sentido. ¿Será que la capacidad depende del interés o especial violencia? No, ¿verdad? Esa violencia no tiene sentido. Dar la dependencia enseñada por el profesor no tiene sentido. Será depende del interés o especial inteligencia del muchacho en dar la asignatura, la academia, la lección. ¿Cuál será? Exactamente la C, ¿no? Y depende del interés o especial capacidad del muchacho para dar la lección. Esa parte ya de lección, claro, eso me lleva a entender qué es lo que dan los estudiantes, exacto, ¿no? La capacidad para dar esa lección, porque no va a dar la asignatura, no va a dar la academia, no va a dar la dependencia, la ruta, son palabras que no tienen coherencia. Vamos con la siguiente, dice los animales de la orilla han muchos y diferentes métodos para la y para el cuidado de sus propios huevos. ¿Cuál será entonces la respuesta? A ver, Gaby, ¿por qué sería la C?
Porque no quedaría, por ejemplo, en realizado muchos, no, no tiene como mucha lógica. Entonces la que más quedaría fuera adoptado y para la no quedaría con alimentación o eso, quedaría para la protección y el cuidado, según esto. Exacto, sí, Profe, disculpe, exacto, ¿sí me esa es la escuchó? correcta, ¿no? La opción C. No les escucho bien, chicos, algo está, como les digo, el internet les escucho así bien entrecortados. Pero sí escuché que las primeras explicaciones, pero así entrecortadas. Entonces, sí, aquí la opción correcta es la C, ¿no? Ahí me dice que han adoptado muchos y diferentes métodos para la protección y el cuidado. Claro, entonces se está relacionando, porque me habla del cuidado, de la protección. Las otras, como van a decir que han realizado métodos para la respiración, eso no tiene lógica, han conformado métodos, han imitado métodos para la digestión, ¿no? Han olvidado, peor. Son palabras entonces que no tendría sentido las demás. La única que tendría sentido aquí es la C. Vamos con la siguiente, vamos con la 11. Sabemos que las de un cuerpo sólido ofrecen cierta cuando queremos separarlas unas de otras. ¿Qué ofrecen? ¿Quiénes ofrecen cuando se quiere separarlas? ¿Cuál será ahí la respuesta? No se ve la pregunta, Alicia. Profe, no se ¿Cuál ve. creen que sea la respuesta? Profe, no se ve la ¿Me otra están diapositiva. escuchando? He cambiado de pantalla. ¿Se ve la diapositiva o no? Ya Ahí ahorita sí, sí, profe. Ahí de mi internet, espérenme, voy a decir que me ayuden a arreglar, pero mírenle entonces aquí en esta 11, ¿qué puede ser? Y analícenle, será las partículas ofrecen cierta resistencia, las células ofrecen cierta unión, las partes cierta presión, las sustancias similitud, las capas de reacción. ¿Cuál dice la verdad y lo correcto? Resuelvan estos dos, chicos, espérenme, voy a ver lo de internet. Ya, chicos, listo. Entonces, sí, como ustedes me pusieron las opciones, muy bien, es la opción A, ¿no? Que sabemos que las partículas de un cuerpo sólido ofrecen cierta resistencia. Vamos con la siguiente. Dice, la actividad doméstica de las mujeres no es aún más al trabajar como peones. No reciben como reciben los hombres. Entonces, ¿qué será? Será, no es agradable, no reciben agradecimientos, no es útil, no reciben herramientas, no es productiva, no reciben remuneraciones, no es compleja, no reciben ubicación, no es pesada, no reciben ayuda. Miren, ¿cuál será entonces la opción correcta? Miren, si decimos no es agradable,
aún más al trabajar como peones, no reciben agradecimientos como reciben los hombres. Cuando estamos hablando de la parte doméstica, de algún trabajo, ¿será que nos vamos más por ese lado de recibir un simple gracias? Usted quiere trabajar y que después de unos años trabaje y su jefe le diga solo, bueno, muchas gracias, te doy mi agradecimiento. No, no tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad doméstica, dice, ¿ya? No es útil porque no reciben herramientas como los hombres, tampoco no es productiva porque no reciben remuneraciones como reciben los hombres. Esta sí es la correcta, ¿sí? Porque las dos se están relacionando. Mire, productiva con remuneraciones tiene lógica, tiene coherencia. Peor las otras, no es compleja, no reciben la ubicación, no es pesada, no reciben ayuda como reciben los hombres. No, porque no se están relacionando. Esas dos palabras deben empezar a relacionarse. Y una vez que les uno la frase, todo tiene sentido. Muy bien, vamos con la siguiente. Para preparar la sociedad del, es preciso ante todo captarla de hoy. Para preparar, algo que se prepara, ¿qué será? Algo que se prepara, ¿qué puede ser? Exacto, ¿no? Para preparar la sociedad del mañana, es preciso ante todo captar la realidad de hoy. Muy bien. No puedo decir preparar la sociedad del pasado. No, pues ya pasó, yo no puedo preparar algo que ya ha pasado. Y tampoco sociedad del niño, captar la mente, peor la otra está bien. Sí, la correcta es mañana con realidad. Siguiente, las analogías en una prueba de aptitud requieren que el estudiante analice y conozca las que son de naturaleza o paralela. Ustedes saben qué es una analogía, entonces esta enseguida la van a poder encontrar. En analogías, ¿qué se analiza? Conveniencias, relaciones, antecedentes, juicios, medios. ¿Qué se analiza en analogías? Muy bien, ¿no? La opción B. Se analiza relaciones que son de naturaleza parecida o paralela, que ya me está dando al lado. Como muchas cosas son de la vida real, ¿no? O sea, de la vida cotidiana, de lo que uno vive, sucede, pasa. Vamos con la siguiente, vamos con estas dos. Sigan viéndole esas dos chicos, solo voy a verlo del internet, esperen un ratito. Ya. Ya chicos, vamos entonces con esta primera. Me habla de las conclusiones y cálculos inexactos proceden a menudo de la noción de otras culturas que tienen la misma de valores que la nuestra. ¿Será que cálculos inexactos proceden de una noción correcta? No, porque ya me habla de inexacto, ¿cómo la noción va a ser correcta? Continua, tampoco tiene relación. Si es inexacto, ¿cómo la noción sería específica? Si es inexacto, ¿cómo va a ser aceptada? Entonces, ¿qué es? Errónea, nada más una noción errónea de otras culturas que tienen la misma forma de valores que la nuestra. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Dice, en las sociedades donde se considera el trabajo manual como símbolo de,
Muy rara vez le es posible a un trabajador romper las que lo atan a su clase y poder alcanzar una alta posición política. ¿Cuál va a ser? El trabajo manual, símbolo de valor, de democracia, de penalidad, de fuerza, de interioridad. Primero analice la primera palabra. ¿Cuál podría ahí quedar? Unos están por ahí como que ninguna, no queda ninguna. No puedo, no entiendo. Podría decir, por ejemplo, que se considera el trabajo manual símbolo de democracia. No, y romper con las convenciones no tiene sentido, ya está descartado. Símbolo de penalidad y romper con las situaciones que lo atan, tampoco. Símbolo de fuerza, romper con las ligaduras, símbolo de valor, romper con las tradiciones, símbolo de interioridad, romper con las cadenas. ¿Qué se puede considerar el trabajo manual? Símbolo de fuerza. No, y romper con ligaduras, no es que literalmente está atado con ligaduras, ¿no? Entonces ya esta palabra no me dice exactamente. ¿Será la A o la E? ¿Qué dicen? Ahí analicen. El símbolo de valor, romper con las tradiciones que lo atan, o símbolo de interioridad y romper las cadenas que lo atan. Mire, tampoco esta parte, ¿no? De cadenas, o sea, las cadenas no es que literalmente le van a estar atando. La correcta es la A. Porque aquí, hablando de las es lo que a uno muchas veces le ata tradiciones, costumbres. A veces no podemos dejar algo simplemente porque, por tradición, porque toda la familia lo ha hecho, porque desde mi tatarabuelo lo hace, entonces yo también. Y eso sí, en realidad ata, más que hablando literalmente en una ligadura o una cadena, ¿ya? Vamos con la siguiente. Las que van acompañando algunos de los gráficos matemáticos que se plantean en este escrito no están a escala. Si hablo de gráficos matemáticos, hablo de escala, entonces, ¿a qué me refiero? A fórmulas, a nociones, a figuras, a explicaciones, a razones. La opción se dice exactamente. Me habla algo de escala, ¿no? Me habla de gráficos. No puedo decir que las fórmulas no están a escala, o las nociones, las explicaciones, las razones. No, aquí lo único que puedes decir, claro, es de las figuras. Que las figuras no están trazadas a escala. La siguiente dice, la cultura de un país no puede ser completa si faltan los medios para divulgarlas. De aquí la importancia que tuvo la instalación de la primera me dice divulgar algo. ¿Qué se puede hacer? Se divulgan necesidades, anomalías, leyes, ideas, noticias. ¿Qué se va a divulgar? Me habla de cultura. Por ejemplo, necesidades ya descartado, no se va a divulgar eso. Y peor que por eso sea importante la instalación de la primera cámara. Además que mira aquí cámaras, ¿qué sucede? No tienen concordancia gramatical. Anomalías radiodifusora, tampoco. Leyes con biblioteca, tampoco. Ideas con imprenta, noticias con escuelas. Si yo digo, ya bueno, para divulgar las ideas, para divulgar las noticias, está bien. Pero le dice aquí la importancia que tuvo la instalación de la primera. ¿Será que para divulgar las noticias, para dar a conocer, se necesitaba de la escuela? ¿O de qué más bien? Como para divulgar, para llegar a otras personas, para que otras personas conozcan. Aquí la correcta es la de chicos. Se divulgan ideas
Y por eso la importancia de instalar la primera imprenta, porque claro, ahí se puede llegar a otras personas. ¿Ya? Siguiente. En la historia de la humanidad son ciertamente muy raros los casos en que una tradición se impone sin resistencias ni haber tenido que una tradición antecedente. ¿Cuál será? Mire los rasgos de las palabras, palabras con significados muy claros, específicos. ¿Cuál será? Mírenle, analícenle. La mostrar, tumbar. ¿Ya? Recuerde que debe utilizar la palabra exacta, ¿no? Como veíamos en el ejemplo de la anterior clase, yo puedo decir, claro, de esa semilla salió una planta, pero ¿cuál sería la palabra específica de eso? Germinó, ¿no? Entonces, eso debe considerar aquí, no se olvide. Una tradición se impone sin ofrecer resistencias, ni haber tenido que superar un antecedente. No se trata de superar, ¿no? Entonces ya descartar. Descontar de poner, peor. Hallar, negar, dice. Muy raros casos en que una tradición se impone sin hallar resistencias, ni haber tenido que negar una tradición antecedente. No, no se trata de negar, ¿no? No es negar. Cuando va a entrar hay una tradición, va a entrar otra tradición, mostrar o encontrar, como que las dos podrían quedar, pero ¿qué es lo que se hace con el antecedente? ¿Se le tumba o se le elimina? Se le elimina, chicos. Por eso les decía, buscan la palabra exacta. Tumbar, por definición exacta, o sea, acuérdense que estamos en precisión semántica, yo estoy hablando literalmente de virar algo, tumbarlo, botarlo. En cambio, aquí estoy hablando de una tradición. La palabra exacta correcta sería eliminar esa tradición. Vamos con el siguiente. Apoyados en él, podemos alcanzar un alto grado de humana. ¿Apoyados en qué? A ver, Adela, ¿por qué sería la C? ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí la escuché. Ya. Bueno, porque es la que tiene más sentido. Si las personas dialogan entre todas, tienen más comprensión. Bueno, yo Sí, digo que es la C, porque tiene más sentido. sí, esa es la correcta, ¿no? Porque apoyados en el diálogo se alcanza la comprensión humana. No puedo decir apoyados en el coloquio se alcanza la conformidad, no. En el conocimiento se alcanza coherencia humana, no. En el comentario se alcanza afinidad, en el razonamiento se alcanza igualdad, no. Lo correcto es que en el diálogo se alcanza comprensión. Entonces, esas dos palabras sí se relacionan. Siguiente. Como la mayoría de las indígenas estaban relacionadas con la religión, casi todos los acontecimientos de la vida diaria estaban precedidos de religiosos. Como dice que todo se relaciona con la religión, entonces cada que se hacía algo, antes había algo religioso. Por eso estaban precedidos. Entonces, mire, será la mayoría de las tribus indígenas y por eso acontecimientos de la vida diaria estaban precedidos de personas religiosas. De las actividades indígenas estaban precedidos de adoraciones religiosas, de las cofradías estaban precedidos de procesiones, de las costumbres estaban precedidos de ceremonias o de las tradiciones creencias. ¿Cuál será la correcta? A ver, analiza. Miran poniendo su respuesta.
Entonces, por ejemplo, yo hablo como la mayoría de las tribus indígenas y decir que estaban precedidos de personas religiosas no tiene sentido, porque primero, tribu indígena no está bien denominarlo así. Segundo, hablo que los acontecimientos de la vida diaria estaban precedidos, o sea, que cada acontecimiento, antes había una persona religiosa, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, de esta manera. Actividades, adoraciones religiosas, no, debe estar algo más específico. Cofradías, procesiones, tampoco. No cofradías indígenas. Costumbres, tradiciones, bueno, cualquiera de las dos, pero precedidos de qué será. O sea, hay un acontecimiento y antes de ley debe haber algo. ¿Qué es lo que hay antes siempre? Una ceremonia. No creencia, porque ya está, obviamente, pero aquí me habla de acontecimientos. Entonces, solo te pongas a pensar, digamos, hay un matrimonio, entonces antes de una ceremonia religiosa. Bautizo antes de una ceremonia religiosa. Cualquier cosa, antes había una ceremonia religiosa. Siguiente. Cuanto más avanza, se hace más. ¿Será que la cultura mientras más avanza se hace más reducida? ¿O la civilización mientras más avanza se hace más compleja? ¿La ciencia se hace más simple? ¿La medicina más débil? ¿La vida más precisa? ¿Cuál creen ustedes? ¿Ustedes creen que la medicina mientras más avanza se hace más débil? No, ya está enseguida. ¿Será que la ciencia mientras más avanza se hace más simple? No, tampoco. ¿La vida se hace más precisa? Peor. ¿La cultura se hace más reducida mientras más avanza? No, entonces, ¿cuál es la que queda? La civilización. Claro, la civilización mientras más avanza se hace más compleja, ¿sí? Claro, la sociedad es compleja, el ser humano mismo es complejo y peor. Mientras más avanza, más difícil es, más complejo. Siguiente. La comida estaba tan que tuve que pedir para tolerar. Estaba tan, ¿qué será? Muy bien, ¿no? Como estaba tan picante, se tuvo que pedir agua para tolerar. Mira, aquí estaba tan abundancia, ni siquiera guarda rasgos gramaticales, entonces ya no tiene sentido que sea la E. La otra, tan poca que tuve que pedir perdón para tolerarla, no. Mira, aquí está esa palabrita clave, tolerar. La siguiente dice, de radio anunciaban comunicados y... ¿Usted cree que las emisoras de radio anuncian comunicados de mujeres? ¿Anuncian? No. ¿Las cadenas de radio anuncian comunicados y gritos? Tampoco. ¿Las noticias qué anuncian? ¿Comunicados y acontecimientos o comunicados y comerciales? O sea, las noticias, pero no. Las noticias de radio, porque no, ninguna de las anteriores no, sí puede ser una de las otras. ¿Qué será? ¿Las noticias anuncian comunicados y acontecimientos o comunicados y comerciales? Si me habla de las noticias, exactamente, ¿no? Acontecimientos. Porque estamos hablando específicamente de noticias. Muy bien. Siguiente, dice, sobre la tumba estaba ¿qué está sobre una tumba? Un demonio, un epitafio, un lamento, un cajón, un sepulturero. Miren, aquí en estas también entra saberse muchos significados de palabras. Entonces, ¿qué entra sobre la tumba? ¿Qué está sobre la tumba? Algo exacto, específico que va a estar sobre la tumba. Exacto, la D, ¿no? Epitafio. ¿Qué es el epitafio? Es lo que se escribe sobre la tumba, ese texto, ¿no? Entonces, eso es lo que está sobre la tumba. Siguiente, en
de la obra colaboraron escritores. ¿Qué será? En la publicación de la obra colaboraron eminentes escritores, en la construcción de la obra colaboraron jugadores de escritores. No, mira ahí ya, jugadores de escritores, no tiene sentido que yo coloque esta palabra. En la impresión de la obra colaboraron tristes escritores, tampoco, ¿no? En la redacción colaboraron malamente escritores, ¿no? Pero en la publicación de la obra colaboraron eminentes escritores. Esa sí tiene sentido, ¿no? Me habla de una publicación. Si fue publicación es porque lo hizo alguien que era bueno, que lo hizo con mucho detalle, que lo hizo muy bien, y por eso se refiere a escritores eminentes. ¿Listo? A ver, ahorita les voy a dar unos 5 minutos, de pronto están por ahí ya creo durmiéndose, cansados, vayan al baño, tomen agüita, desperécense, y en 5 minutos nos volvemos a encontrar aquí, ¿ya? Y todo es con la práctica, o sea, resolviendo ejercicios, ustedes pueden darse cuenta, habrá ejercicios que se les haga muy fáciles resolver, habrá otros más difíciles, pero todo es con la práctica, ¿ya? Entonces, continuemos. Siguiente, dice, en todas partes se habla de los, de la. Se habla de los, será adelantos de la brujería, progresos de la medicina, fundamentos de la genética, problemas de la harina, grados de la merced. ¿Cuál tendrá sentido? Ya que en todas partes uno habla de los adelantos de la brujería y uno dice, ¿cómo está la brujería ahora? No, ¿verdad? Descartado. Grados de la merced, peor, no tiene sentido. Problemas de la harina, menos. Uno se pone a hablar de los fundamentos de la genética, tampoco. Pero de qué si uno puede hablar de los progresos de la medicina, claro, es un tema común, es un tema importante para todos, llamativo. Esa sí es la correcta. Vamos con la siguiente. Dice, la confesión de un no es de culpabilidad. La confesión de un animal, ¿el animal se confiesa? ¿No? La confesión de un muerte, ¿tiene sentido? Tampoco. La confesión de un santo, de un detenido, no es prueba de culpabilidad, o la confesión de un santo no es prueba de juicio. ¿Cuál será? Exacto, ¿no? La C, que la confesión de un detenido no es prueba de culpabilidad. Acá santo y juicio no tendría sentido. ¿Listo? Siguiente. Miren, tenemos también dentro de este tipo de palabras de precisión semántica, tenemos cuando hay conectores. Ya los veremos ahorita solo para que vayamos resolviendo. Hay conectores, recuerden, para unir, de adición, hay conectores de orden, hay conectores de contraste, hay conectores de oposición. Entonces aquí también yo debo ir formando, ¿no? Yo debo ir viendo qué es lo que me dice la oración y cómo yo lo voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, empieza diciendo el hombre por medio de la técnica ha transformado el mundo. Este mundo ha transformado al hombre. O sea, como que primero me dice que el hombre ha transformado el mundo y luego más o menos como que ha pasado lo contrario, ¿no? Que el mundo ha transformado al hombre. Entonces, ¿qué conectores yo podría utilizar? Aunque en efecto, porque casi siempre, en la medida en que, desde luego, sin embargo, en consecuencia, pero a su vez. ¿Cuál será la correcta? Ya tengo una respuesta de Daniel. Verán que hay personas que no están participando. Yo estoy viendo eso. Sí, ¿no? Exacto, la correcta es la E. Porque me habla de dos situaciones que suceden. O sea, dice que el hombre transforma el mundo, pero este mundo ha transformado a su vez al hombre. Entonces me da la parte como negativa, pero que sucede al mismo tiempo. Por eso, a su vez. El siguiente dice, pensar es difícil, actuar difícil. Y ahí sí, ¿cómo lo completamos? Pero actuar según lo pensado es mucho más difícil aún, aunque actuar tal como lo pensado es quizá difícil aún. Mírele. Ahí incluso muchas veces es irle probando nada más, irle viendo cuál sí guarda
sentido. Sí, exacto, es la A, ¿no? Pero actuar según lo pensado es mucho más difícil aún. Eso sí tiene sentido toda la oración, ¿ya? Aquí, déjenme ver si creo que tengo, ya. Bueno, vamos a resolver esto, digamos. Dice, para el tecnólogo, el saber científico es un medio para la acción. Para el tecnólogo, el saber científico es un medio para la acción. Para el científico, el saber tecnológico es un medio, la investigación desinteresada. ¿Cuál va a ser? Por un lado me dice tecnólogo con científico, luego científico con saber tecnológico. ¿Cuál será? ¿Cuál cree? La opción A dice, a ver, mientras que para el científico el saber tecnológico es un medio para, cuando yo digo es un medio, y acá también ya me decía es un medio para, ya me está diciendo en cuál de qué voy a hablar, ¿no? Mientras que, o sea, por un lado me dice que para el tecnólogo el saber científico, mientras que entonces ya me habla del otro lado y ahí se utiliza lo mismo, porque me habla de un medio para y abajo también es un medio para, simplemente utilizo lo mismo. Vamos con la de abajo. El poema como en la puede apreciarse. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando utilizamos ahí el cómo, ¿qué es lo que va primero? Desde que el poema como en la pintura, tanto en el poema como en la pintura, aun cuando el poema como en la pintura. No, miren, está muy sencilla. Cuando nosotros utilizamos el tanto, ahí es cuando hablamos con el cómo también. Entonces yo pongo tanto en mi casa como en el colegio, tanto el lunes como el martes, tanto los hombres como las mujeres. Y aquí ya, tanto en el poema como en la pintura. Y ahí lo otro ya se va complementando. Entonces acuérdense, ¿no? Cuando utilizamos este como, al inicio sí vamos a tener el tanto. Siguiente. Pretender definir la ciencia es tarea muy difícil. En términos muy generales se la puede definir el intento del hombre conocer el mundo que lo rodea. Cuando decimos esta parte, mire, se la puede definir. ¿Uno qué dice? Usted cuando va a definir algo, usted dice se lo puede definir. ¿Y qué palabra utiliza ahí? Eso ya le ayuda bastante. ¿Cómo? ¿Cuál será entonces aquí la correcta? Cuando decimos nosotros, mire, se la puede definir, cuando usted quiere decir eso, siempre decimos, se puede definir cómo. Usted dice, a ver, esto se puede definir cómo. Se define cómo. Entonces yo ya sé que la segunda palabra va a ser el cómo, porque yo no digo, por ejemplo, se la puede definir en el intento, ¿no? Se la puede definir por el intento, ¿no? Nosotros cuando hablamos de definir utilizamos el cómo. Entonces, ya estas los puedo descartar. Y ahí sí, entonces, digo, se le puede definir como el intento del hombre de conocer el mundo o por conocer el mundo. Ya me pusieron ustedes la D, exacto, esa es la correcta, ¿no? Y claro, la primera también concuerda porque estoy hablando que, aunque sea difícil, dice definirlo en términos muy generales, entonces me dice sin embargo, a pesar de que sea difícil, se lo puede hacer. Vamos con la de abajo. Debe considerarse que, en consecuencia, a veces, de cierto modo, casi siempre en realidad, el presente no existe nunca en estado puro, es un pasado que se prolonga o que se cambia. Y esa es la razón, ningún hecho social puede ser abstraído de su trasfondo histórico. Aquí me dicen que esa es la razón. Me habla que esa es la razón.
Yo puedo decir, esa es la razón como ningún hecho social puede ser abstraído, esa es la razón para que ningún hecho social puede ser abstraído. Mira, esta no concuerda, ¿no? Esa es la razón que ningún hecho social tampoco. Esa es la razón por qué ningún hecho social tampoco. La correcta aquí es la E, porque me está hablando de esa es la razón. Y aquí quiero que hagamos un pequeño paréntesis. Les voy a explicar esta parte, ¿sí? Las diferencias, el por qué, el por qué, verán que todas son distintas. Van a faltar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esperen, ya se me fue la otra, ya les voy a explicar. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de por qué, así unido, ¿qué estamos dando? Una razón, estamos dando la respuesta. Entonces, si a ustedes le dicen, ¿por qué faltaste? Nosotros, ¿qué decimos? Falté porque en mi casa no había nadie, falté porque no tuve que ir. Entonces, ahí yo utilizo este por qué unido, ¿sí? Entonces, ahí es como una conjunción, yo lo utilizo como una respuesta. Así, mire, porque unido, sin tilde. El por qué separado, ¿qué es lo que pasa con este por qué? En cambio, separado, pero con tilde, es a cuando se utiliza en preguntas o también exclamaciones. Entonces, yo puedo decir, como así hace un momento, ¿por qué te compraste eso? O ¿por qué no me acordé de eso? Si es que es una exclamación. Ahí utilizo el por qué con tilde. Ahí ya me acordé de esto. Es este. ¿Por qué? Ya, ahí sí. Ahora tengo el por qué con tilde y unido, que es este tercero. ¿Qué es lo que pasa en este por qué unido? Es lo que está aquí. Ahí básicamente actúa como un sustantivo, porque yo digo, y esa es la razón del por qué. Entonces estoy dando un motivo, estoy dando una razón. O a veces uno dice, ese es el por qué me sucedió esto, ese es el porqué de tu acto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí utilizamos el por qué unido pero con tilde. Y tenemos el por qué separado pero sin tilde. Ese actúa cuando queremos decir algo como por lo cual. A veces uno dice, por ejemplo, me desperté tarde por lo cual no entré a clases. O me desperté tarde porque no entré a clases. Pero el por qué así separado, ¿no? El por qué así se refiere por lo cual, razón por la cual también puedo llamarlo. Entonces, eso tienen ustedes que considerar cuando vamos a leer, cuando vamos a utilizar. Cuidado, al menos en estas dos primeras son faltas muy comunes, que para preguntar, preguntan con el por qué unido, para responder, responden con el por qué separado. Entonces, miren cómo cada uno tiene su propio significado, su propia definición, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta en esto? ¿Hay alguna duda en estos porqués? No se vaya a olvidar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero unido y por qué separado. Solo cambia esa unión y esas siglas. ¿Tienen alguna pregunta en eso, chicos? ¿No? No, profe. Ya, Dani, listo. Pues No, profe. tampoco creo. Ya, Daniel, gracias. Listo, entonces, continuemos. Ya, bueno, aquí tenemos otros de estos y vamos a dejarlos para continuar resolviendo. Estos ya vimos de este tipo. Y ahora quiero que veamos también. Hay muchas ocasiones en las que tenemos este tipo de ejercicios donde en la oración me falta solo una palabrita. Pero ¿qué es lo clave de esto? Que yo voy a necesitar saber la definición de esa palabrita. Entonces yo necesito saber qué significa de acuerdo al contexto. Entonces yo digo llenó él con claveles y gladiolos. Así de sencilla la frase. Pero entonces, claro, para que yo complete, yo necesito saber a qué se refiere. Ático, madeja, antro, cornisa, búcaro. ¿Cuál de esas palabras se podrá llenar de claveles y gladiolos, como dice ahí? ¿Cuál de esas se podrá llenar?
Entonces, mira, ahí tenemos otra vez nuevas palabras. Que se puede llenar de claveles y gladiolos. O sea, exactamente, ¿no? El ático, dicen que se va a llenar de claveles y gladiolos. ¿De verdad ustedes creen? Si en el ático le llenamos de claveles y gladiolos, usted tiene ahí el ático, ¿no? Que está la parte de arriba, próxima al techo, pero no es un lugar bonito. ¿Cómo le vamos a llenar de claveles y gladiolos? ¿Cuál es la exacta? Exacto, ya me pusieron la E. Búcaro. ¿Qué significa búcaro? Florero. Eso es búcaro. Un recipiente para colocar flores, por lo tanto es un florero. Entonces, de no el búcaro, claro, de claveles y gladiolos. ¿Ya? La madeja, lo del hilo. Antro. ¿Qué significa antro? ¿Alguien sabe qué significa antro? Antro puede referirse a un lugar para bailar, a veces es un antro, una discoteca, en ciertos países se lo llama así, pero antro también significa una cueva, eso también es un antro, ¿no? Una cueva, una caverna. La cornisa es, han visto, hay ciertas edificaciones, por ejemplo, aquí en La Tacunga, las del centro histórico, no sé, igual en las ciudades donde ustedes están deben tener, hay ciertos lugares, edificaciones, donde en la parte de arriba hay algo más salidito de toda la pared, de alguna forma bonita. Entonces, eso es cornisa, ¿no? Que es algo que sobresale en la parte de arriba de la pared. Eso es la cornisa, que le da tipo adorno a esa edificación. Listo, vamos con la siguiente. Él se encontraba repleto de agua. ¿Cuál será que se encontraba repleto de agua? El bidón, dicen. ¿Qué es bidón? Es como un tipo tanque. Exacto. El botellón también. Eso, muy bien. Entonces, ya tenemos bidón. Esa es la respuesta, ¿no? El cáliz es ese recipiente que tiene el sacerdote en las misas, en la iglesia. Un ariete es como una máquina a vapor. Eso es un ariete, ¿no? Como para derribar paredes, derribar muros. Osario es un lugar donde están huesos enterrados. Eso es un osario. Ya anotando, ¿no? Verá, porque después hay algunas de estas donde van trabajándose con las mismas y las mismas palabras. Entonces, con eso usted ya no tiene que estar buscando en cada una, porque ya sabe qué significa. Y ahí rada es bahía. Eso es rada. Bahía. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Dice, en el momento de la consagración, tomó él, se me habla de la consagración, tomó él en sus manos. ¿Qué habrá tomado en sus manos en el momento de la consagración? Muy bien, ¿no? El cáliz. ¿Cómo analizamos? Miren esta solo de acuerdo al contexto. Aquí es solo una palabra, pero claro que nos toca conocer la definición de esa palabra. Antro, ático, corpiño, cortijo, ya, listo. Un corpiño es una prenda muy ajustada, como un corset, no sé si lo han escuchado así también. Una prenda así muy ajustada, ceñida al cuerpo. Cortijo es una granja, un rancho. Eso es cortijo. Ya, veamos la 54. Se alumbraba con él. ¿Con qué se puede alumbrar? Muy bien, ¿no? Con él, se dice con el candil, exactamente. Muy bien, se ve todo chueco. Listo. Vamos con la siguiente. Gisela le impedía ver del otro lado del muro. La braga, la madeja, la cornisa, la despensa, la pértiga.
que le impedía ver del otro lado del muro, me habla. O sea, me está hablando ya de un muro. ¿Qué me puede impedir ver? Draga es una máquina, la madeja, lo del hilo, la cornisa es eso que les decía que está en las edificaciones, en la parte de arriba, que sobresale. Despensa, una bodega, una tienda. Pértiga es como un palito, una vara larga. ¿Cuál creen que impedía ver del otro lado del muro? Exacto, la cornisa, ¿no? Como les digo, es esa parte que sobresale. Entonces, muchas veces, claro, eso nos tapa porque está sobresaliendo. Siguiente, usaron una para extraer el lodo. Usaron una para extraer el lodo. La madeja, ya sabe usted, no le va a servir para extraer el lodo. Una despensa, tampoco. Una pértiga, que es una vara, un palito largo, tampoco. Rada era bahía. Entonces, ¿cuál será? Una draga, ¿no? Una draga es una máquina para excavar, para extraer algo, como el lodo, por ejemplo. ¿Ya? Vamos, siguiente. Dice, llegaron en él hasta la misma arena de la playa. Llegaron en él. ¿Qué era búcaro? ¿Qué era búcaro? Un florero. Florero. ¿Usted cree que en el florero se puede llegar hasta la arena de la playa? ¿Usted va en el florero? No, entonces ya está. No. ¿En un candil usted llega a la playa? Tampoco. Esquife, cubil, jergón. ¿Cuál será? Cubil es un refugio de animales. Esquife. ¿Qué significa esquife? ¿Qué es un esquife? Están Una ahí. embarcación. Exacto, muy bien, ¿sí? Una embarcación. Como una canoa, es algo ajá, como un barco pequeño. Un esquife. Muy bien. Ya. Cubil, ya les decía. El jergón, eso es como como un colchón más o menos. ¿Ya? Eso es un jergón. Pero como de paja, así. Siguiente, dice, él se incluía en el precio de la casa. ¿El qué será? El esquife, el candil, el jergón, el cortijo, el ajuar. ¿Han escuchado el término ajuar? Claro, es muy común cuando la pareja se va a casar, que el ajuar del novio, de la novia, pero ajuar se refiere a un conjunto de muebles y enseres necesarios en una casa. Eso es el ajuar, o sea, lo más común, lo más necesario en la casa. Entonces aquí la respuesta es eso, ¿no? Que el ajuar se incluye en el precio de la casa, o sea, lo más importante, los muebles más necesarios dentro de la casa. Siguiente, dice, por lo sucio y oscuro, más parecía que una habitación. Por lo sucio y oscuro. Muy bien, un antro, ¿no? ¿Qué era un antro, Melanie? Una cueva. Exacto, muy bien, ¿no? Entonces, obviamente, la cueva se va a estar sucia y oscura. Siguiente, dice, blandió él y comenzó a derrumbar la pared. Blandir es como mover algo, prepararlo, preparar una máquina, preparar un arma, eso es blandir. Disculpe, profe, ¿por qué en la 59 es antro? Porque antro es una cueva, es una caverna, entonces eso siempre va a estar oscuro, va a estar sucio. Pero el ático también. No, porque el ático, Está una arriba, de las pero cosas, arriba se hace de polvo.
y Sí, telaraña. pero y una eso, porque está sucio. característica del ático es que tiene una ventana. Muchas veces ustedes, si lo encuentran así, el ático, la característica es que debe tener una ventana, o sea, sí va a entrar luz. Entonces ahí ya lo descartamos de esa parte de oscuro. Por esa Pero, parte. profe, algunos áticos no tiene ventana, no tiene luz. Exacto, pero es que no podemos ponernos a ver que algunos no tengan, otros no tengan, pero como característica específica, sí, o sea, si ustedes se ponen a buscar, incluso como hay definiciones donde al ático le definen como que tiene una ventana, que es un lugar donde va a entrar también luz, porque está próximo del techo, incluso a veces se le conoce solo como esa parte que tiene una ventana, un ventanal. Por eso es eso, o sea, no podemos ponernos en esa forma, a ver, pero ya hoy si es que sí tiene, si es que no tiene, no, es más por lógica, obviamente el antro siempre va a estar sucio y oscuro, siempre, es una cueva, es una caverna, ¿ya? A ver, vamos con este entonces, blandió él, que era, vamos, que era la, porque es la, que era ariete, Blandir es es como preparar un arma y ariete es un arma para como romper puertas o algo así. como una máquina, ajá, entonces eso es ariete la correcta, muy bien, ¿ya? Vamos con la siguiente, dice, al final de la escalera se encontraba él, que se encontraba al final de la escalera. Al final de la escalera. ¿Qué se encontraba? Claro, usted aquí puede decir, pero ya ahorita es que sí estaba aún, podría estar un candil, un bidón, un jergón, un ático, un osario, pero algo que sea lógico, o sea, específico, que de una manera lógica uno pueda completarlo. ¿Qué se encuentra al final de la escalera? Si hablamos de una escalera, le lleva arriba, ¿qué se encuentra al final de la escalera? ¿Cuál será? ¿Cuál le da la respuesta? ¿Ya? Exactamente, la B, ¿no? Ático, muy bien. Listo. Siguiente, dice, tomó él y se marchó al trabajo. Tomó él y se marchó al trabajo. Bueno, espera un momento, voy a conectar el cargador. Ya. Listo, a ver, entonces tomó él y se marchó al trabajo. ¿Qué pudo haber tomado? Dice, parece, al trabajo. ¿Qué pudo haber tomado? Jergón, ático, fardo, cubila, bio. ¿Qué es un avío? ¿Qué significa avío? No, ni idea. El avío se refiere a como los preparativos para realizar una actividad. Todo lo necesario para realizar una actividad. Ese es el avío. Entonces, aquí en este caso esa es la respuesta, ¿no? Porque me ponían por ahí la C, fardo es un paquete que puede ser de tela como un bulto, por ejemplo, pero si nos ponemos a pensar entre esa parte de fabricar trabajo, nos va a llevar un bulto de algo, bulto de ropa, de telas, pero un avío, eso engloba ya todo, que simplemente se refiere a las cosas necesarias para realizar la actividad, como lo preparativo, los preparativos para realizar esa actividad. Siguiente, dice, el que cargaba era sumamente pesado.
que cargaba, que se puede cargar y que era sumamente pesado. Ahí sí el que me decían hace un momento, el fardo, ¿no? Como es un bulto, se puede cargar y era pesado. La siguiente dice, con cuidado se aproximó al de la fiera. Con cuidado se aproximó al de la fiera. Un animal salvaje. ¿En dónde está? ¿Dónde está un animal salvaje? A ver, Carmen, ¿por qué es la B? ¿Qué era cubrir? Es un lugar abierto donde hay fieras. ¿Ya? Exacto, ¿no? Entonces, ahí está. Con cuidado se aproximó al de la fiera. Entonces ya esa palabra me indica que se refiere a un cubito.